Tenía 23 años la dependencia gubernamental que representa al Estado para el Derecho al Deporte, creada en 1968. Aquí van muchas opiniones personales. Creada en 1968 como Instituto Colombiano para la Juventud y el Deporte, por el presidente abuelo del político que está convencido de que esa oficina es como una especie de herencia, y ahora vuelve a retomarla, por cierto, ahora que van a relevar al ministro, al primer ministro de la historia, que es compañero de salón del presidente, y vuelve pues en el tema de la burocracia alguien de quien pareciera ser como el heredero de esa entidad que creó su abuelo. Tenía 23 años cuando la Constitución del 91 elevó a rango constitucional como derecho social, posteriormente jerarquizado como fundamental, el derecho al deporte. A partir de ahí, desde esa perspectiva, deben ser todas las preguntas sobre la realidad del deporte como derecho de 50 millones de colombianos, asunto de salud, bienestar y desarrollo humano en integridad para la sociedad completa. Ese es el deber ser de la mirada de un Estado social de derecho veraz, fidedigno, pero no es así como funciona el abordaje ni el enfoque gubernamental en sus planes de desarrollo para el cumplimiento de la misión. Todo sigue en la privatización del deporte élite y la organización de eventos del sistema deporte de mercado, aquel asunto de mega eventos todo el tiempo, y Colombia se volvió un organizador de eventos al por mayor. ¿Cuántos colombianos, qué porcentaje siguen hoy, 30 años después, por fuera de este derecho, del cumplimiento de este derecho? ¿Qué pasó durante este tiempo, 30 años, con el sector deporte y el Sistema Nacional del Deporte para todos los colombianos? ¿Hay menos educación física y deporte universitario hoy que hace 30 años? El foco de la conversación, dejando de lado el diagnóstico que cada quien puede examinar en su conocimiento, es sobre las ganancias obtenidas durante este tiempo. Y para ello, una voz autorizada, conocedor como el que más. Vamos a dialogar después del relato del doctor Roberto Ortegón, que nos habla sobre esa realidad del derecho al deporte y su prospectiva en una sociedad que funciona con la bandera de Colombia, con espejo o como espejo en la diversidad de áreas de lo público. Desde el periodismo, mi opinión personal, 40 años después de recorrido aprendiendo sobre derechos a la información, periodismo como oficio y derecho al deporte, para mí falta más del 90% del periodismo que se necesita para que haya equidad y deporte efectivo, inclusivo y accesible para todos los 50 millones de colombianos. En su mirada, ¿qué pasó estos 30 años y dónde estamos, doctor Ortegón? Bienvenido. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Efectivamente, mañana 4 de julio conmemoramos 30 años de expedida y de promulgada la Constitución que rige hoy a Colombia. Yo quisiera también hablarles desde mi experiencia, digamos, de mi participación en ese proceso durante esos años, y me gustaría iniciar porque, digamos, ¿dónde arrancó a mi juicio todo esto? En el año 1985 se realizó el Año Internacional de la Juventud, y esto generó en Colombia una organización muy grande en todos los departamentos, las ciudades, bueno, a través de diferentes organizaciones de juventud y organizaciones juveniles. Yo tuve ocasión de presidir por Colombia el Año Internacional de la Juventud y de presidir unas 20.000 organizaciones juveniles que teníamos para esa época. Y menciono esto porque el tema de la séptima papeleta y de la Asamblea Nacional Constituyente parece que hubiese aparecido así en los 90, cuando realmente había un proceso de la juventud de casi 5 años muy, muy fuerte, de la juventud, especialmente de las universidades, de los colegios, y de manera inédita para esos años de las regiones, de todas las regiones del país. Déjenme ponerles algunos ejemplos. Cuando el estallido de la bomba en el DAS, yo estaba en un encuentro de jóvenes en La Guajira, en la Alta Guajira. Total que estos años, además de ser, digamos, de mucha actividad de los jóvenes, fueron años muy complicados por la violencia del narcotráfico, por todos los atentados que había casi a diario en todos los rincones del país. Y esto va a culminar de una manera muy fuerte con el tema del asesinato el 18 de agosto del 89
de Luis Carlos Galán. Pero hay que comentar que antes de ese año, y casi que entre el 85 y el año 90, los jóvenes de aquella época realizamos varios encuentros, foros, muchos de ellos con los que eran los candidatos a la presidencia, con candidatos que fueron asesinados, pero que tuvimos la oportunidad, digamos, de conocer el caso de Bernardo Jaramillo o Luis Carlos Galán, o sea, de muchos con los que teníamos que interactuar nosotros durante esos años. Entonces, lo primero que quería mostrar es que el tema ya con el asesinato de Luis Carlos Galán, pues va a movilizar otros sectores urbanos, las universidades. Yo diría por mi experiencia que particularmente la Universidad Nacional, los estudiantes empiezan a movilizarse con un riesgo enorme de ser reprimidos también por la fuerza pública, pero rápidamente, digamos, la indignación nacional era de tal tamaño que permitió que se sumaran universidades privadas, entre ellas quizás la más importante que dio el primer paso para apoyar a los estudiantes de las universidades públicas fue la Universidad del Rosario, posteriormente la Universidad Javeriana. Bueno, yo cuento esto porque realmente nació fue de una movilización muy parecida, digamos, a la del 21N del año 2019, pero obviamente, repito, también en ese marco de la indignación nacional que podíamos tener. Entonces, ese es un primer, digamos, tema. Lo segundo que quiero llamar la atención para que nos ubiquemos en el deporte es que, como lo dijo nuestro periodista, para esos años Coldeportes era el Instituto de la Juventud y el Deporte. Y lo era por una razón también sencilla e histórica. Y es que en los años 70, cuando fue creado Coldeportes, la gran movilización mundial luego de París del 68, la juventud reivindicó nuevos espacios y entre esos espacios reivindicó los espacios al tiempo libre, a la recreación, al deporte. Y en todo ese movimiento, digamos, Colombia, con la reforma del 68, vino a crear este instituto, que era un instituto descentralizado para que se ocupara, digamos, de la ejecución de la política. Todos quizás, o muchos de los que estamos aquí, sabemos que el origen fue bastante artesanal, porque obedeció a una urgencia de preparar los Juegos Panamericanos en Cali y no había un organismo que lo hiciera. Entonces, esto que señala Hernando, sí, este virus nació, o sea, Coldeportes nació con ese virus de organizar eventos y de poner a alguien que organizara eventos, porque ese era, digamos, como el desafío de ese momento. Bueno, viene el tema de pedir, digamos, que haya una transformación del país, el tema del narcotráfico, el tema de luchar contra la Constitución de 1886, de abrir nuevos espacios de participación, de que el país no fuera bipartidista, sino escuchar a otras voces. Ya el presidente Barco había hecho unos acuerdos con varios grupos guerrilleros que se habían desmovilizado, el M-19, el Quintil-Lame, el PTR, bueno, varios grupos. Y esto realmente, digamos, exigía, era como una olla a presión y que exigía, digamos, ese tema. Y hubo una persona que escribió un artículo en el mes de febrero de 1990 diciendo que la única salida, digamos, o que una salida podría ser la de una Asamblea Nacional Constituyente. Esa persona que escribió en el periódico El Tiempo era Fernando Carrillo Flores, y quiero comentar que había una feliz coincidencia también porque Fernando había llegado de estudiar en Harvard y su primer cargo, digamos, una vez regresó, fue ser secretario general de Coldeportes, que, insisto, era el Instituto de la Juventud y el Deporte. Entonces, su cercanía con los movimientos juveniles, su participación en muchos de estos foros, pues ayudó, digamos, para ese momento también, y se inicia el trabajo de promover que aumentáramos una papeleta más en las elecciones que se realizarían el 11 de marzo de 1990. Pues finalmente, digamos, se aprobó esa iniciativa. El 27 de mayo, que hay elecciones presidenciales del año 90, pues se pregunta si se autoriza crear o convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes saben la historia, finalmente se convoca esa Asamblea Nacional Constituyente, pero les estoy hablando del 27 de mayo del 90, y la Asamblea comenzó el 4 de febrero, se instala del año 91 hasta el 4 de julio. ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo? Y aquí entro en materia. El gobierno prepara una especie de borrador sobre el cual pudieran trabajar, digamos, los constituyentes, y nos invitan a varias personas a preparar, digamos, ese documento, lo que se conoció como una comisión preparatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Días antes de que se publicara ese documento,
no se me olvida porque me llama Fernando Carrillo en presidencia, ya había un nuevo gobierno, el de César Gaviria, y me dice, dale una revisadita al documento, y no estaba el deporte, o sea, el deporte no aparecía en ese documento. Redactamos, digamos, porque lo que redactábamos era como los temas que debería tener la nueva Constitución, obviamente sujetos a la discusión y el análisis de la Asamblea, que tenía plenos poderes de organizar la Asamblea. Yo diría que en esencia lo que redactamos en ese borrador fue lo que quedó en la Constitución. ¿Esto qué significa? Que el tema del deporte no fue discutido ampliamente en la Constitución. Fue aceptado, pero no era discutido. Entonces, ese es un punto importante, es decir, se aceptó sin mayores problemas. Y entonces aquí viene el tema de la Constitución, el deporte como derecho. En los años 90 había una fuerte discusión entre la intervención del Estado o no en los asuntos públicos y sociales, entre lo que llamábamos el neoliberalismo y la socialdemocracia. O sea, una visión en que el Estado era responsable y garante de los derechos, lo que podríamos denominar para esa época un enfoque socialdemócrata, o que el Estado dejara al libre mercado todo, ¿no? Y entonces ese fue un gran debate en la Constitución. Quizás la participación de sectores progresistas, entre ellos para esa época los del M-19, dieron para que la discusión girara en torno a los derechos. Y se construyó una Constitución de derechos. Y aquí viene el primer punto. Se reconoce el deporte como derecho, porque eso dice ese artículo, pero entonces empezamos a caminar en un tránsito muy complicado. Yo quiero aquí hacer una mención, digamos, a lo que han sido estos 30 años, y es que normalmente la Constitución no se lee completa. Los que defendemos el deporte, pues vamos y miramos el artículo 52 y ya quedamos felices, pero se nos olvida mirar la Constitución. Entonces, esa Constitución tiene unos fundamentos muy importantes. El primero fue profundizar la democracia a través de la democracia participativa. O sea, esto rige para todo lo que está en la Constitución, porque a veces pensamos que el deporte está por ahí aislado. No, no, rige también para el deporte. Entonces, ese era un principio fundamental de la Constitución, el que Colombia era un Estado social de derechos, es decir, garantista de derechos, el que nos reconociéramos como una nación pluriétnica y multicultural, el que el Estado, si queríamos realmente avanzar y construir un Estado democrático y social de derecho, tendríamos que avanzar en la descentralización, otro fundamento importante, darle autonomía a las entidades territoriales, a los municipios y los departamentos, que hasta esa época lo único que habíamos logrado fue la elección popular de alcaldes en el año 86, pero eso era una descentralización en lo político. Nos faltaba lo administrativo, lo fiscal, mecanismos de participación, autonomía. Y entonces la Constitución viene a dar esa autonomía a través de los planes de desarrollo y a través de diferentes instancias, digamos, que podíamos tener. Y la cereza del pastel, ¿no? Digamos, para que esa Constitución tuviera éxito, un quinto aspecto era la participación ciudadana, o sea, que se garantizara en toda la gestión pública, en la formulación de las políticas y en todo la participación ciudadana. Bueno, entonces, ¿qué ha ocurrido después? Hubo entidades que se demoraron muchísimo, digamos, hubo varias reformas que, digamos, en cierto sentido para el tema del deporte lo mejoraron. El acto legislativo número 2 de agosto 18 del año 2000 eleva el deporte a gasto público social. Y yo quiero que miremos la Constitución en su estructura. La razón de ser del Estado social de derecho, en el artículo 366 de la Constitución se dice para qué es el Estado social de derecho y por qué aquello que está protegido por el gasto público social hace parte de ese Estado social de derecho, es decir, garantista de los derechos. Y cuando hablamos de garantista de los derechos, significa que las políticas deberían tener un criterio de universalidad, de gradualidad y de reconocimiento de las diferencias regionales, pero además de aseguramiento de la participación ciudadana. Entonces, todos estos temas, digamos, que se abordan a lo largo del tiempo son muy complejos. Yo diría que para el caso del deporte, los avances más importantes que hemos tenido, derivados de la Constitución, son la creación de la Corte Constitucional, porque la Corte lee la Constitución completa y entonces cada torpeza a lo largo de estos 30 años en que hemos tomado decisiones sobre el deporte, sobre políticas públicas, sobre programas, sobre planes de desarrollo descontextualizados de la Constitución, que han merecido, digamos, demandas ante la Corte, es la Corte la que ha tenido
que precisar qué significa ese derecho, hasta llegar a un punto, a comienzos de este siglo, de elevar esa categoría de derecho social, o sea, de los derechos de segunda generación en los que hacía parte el deporte, a declararlo como derecho fundamental. Y este es un punto también interesante, porque el artículo 152 de la Constitución dice que el desarrollo de los derechos fundamentales debe hacerse a través de leyes estatutarias y leyes que tienen un trámite distinto. Yo lo comento solo como una observación de cómo el gobierno desconoce la Constitución, porque tramita un proyecto de reforma de la ley como si fuera una ley normal, ordinaria, a través de una comisión, desconociendo no solo la Constitución, sino toda esa jurisprudencia de esto que llamamos nosotros el derecho al deporte y las implicaciones que tiene ser reconocido o no como derecho, la participación ciudadana, la descentralización, profundizar la democracia y obviamente el trámite mismo de la ley que se pudiera tener. Y el otro, en el que hemos aprendido muchísimo, derivado de la Corte también, tiene que ver con la tutela, digamos, que protege esos derechos fundamentales. Y entonces la tutela ha sido el mecanismo, digamos, más utilizado para la participación ciudadana. Yo diría que en lugar de ser bueno en 30 años, es una vergüenza, porque significa que el Estado no ha respondido a ese derecho y entonces los ciudadanos y las ciudadanas hemos tenido que acudir a la tutela para que sean reconocidos esos derechos, para que sea reconocido el país como pluriétnico y multicultural, para que haya sido reconocido poblaciones que no habían sido reconocidos, digamos, por estas políticas, como el caso de la población étnica, que el artículo 20 transitorio le dio facultades al gobierno de reglamentar una ley específica para las comunidades afrodescendientes, que es la que finalmente aprobamos en 1993 como Ley 70. Bueno, y así podría mencionar varios temas. Entonces, el desarrollo del deporte como derecho ha crecido en varios sentidos, menos en el institucional, o sea, menos en la entidad que debe ser la responsable de garantizar ese derecho. ¿Y por qué esta afirmación, que parece muy ligera? Pues esta afirmación se deriva del hecho de que esa institución, al igual que en 1968, sigue dedicada a organizar programas, a construir infraestructura y obviamente no respeta los procesos de descentralización y de autonomía territorial previstos en la Constitución y mucho menos las garantías a la participación ciudadana en cuanto a la construcción y formulación de las políticas públicas. Y cierro con lo siguiente. El hecho de que hayamos avanzado a tener un ministerio implicaba un revolcón completo de la institucionalidad y del modelo de gestión. Así lo dice el artículo 208 de la Constitución que estamos celebrando. Los ministerios no son para ejecutar, los ministerios son para formular políticas públicas, formularlas de manera descentralizada, garantizando la participación ciudadana y garantizando la autonomía territorial. Entonces, digamos que ese es un poco como el primer escenario de haber incorporado el deporte y la recreación como derechos en la Constitución, lo que hoy, repito, ya no son solo derechos sociales, sino derechos fundamentales a la luz, digamos, de este escenario. Pero cerraría con una cosa muy importante para ahora y para el futuro. Este fue un logro de los jóvenes, de las organizaciones juveniles, de los estudiantes en las movilizaciones, y esa fue la esperanza de poder tener realmente un acceso a esos servicios y a esos derechos, a la práctica del deporte de manera diferencial y de manera gradual, no solo al alto rendimiento, no a todo, a la organización de las ciudades y los municipios para que garantizaran ese derecho. Bueno, el tema es complejo, pero mi invitación más importante aquí es que no leamos solo el artículo 52, leamos la Constitución en su conjunto, porque todo lo que está allí está subordinado a un modelo de constitución, a un modelo de Estado, a un modelo de formulación de política y obviamente a un modelo de gestión que asegure, entre otros, este derecho del derecho al deporte. Conversemos un poquito, doctor Ortegón, para ver si en estos minutos alcanzamos a dejar unas 3 ideas, 4 ideas. Hago unos comentarios muy rápidos y avanzamos en lo sustancial. Esta constitución que cumple 30 años para muchos es una constitución neoliberal que pensó el Estado como un asunto negocio, transfiriendo pues el manejo de los derechos como a un asunto de negocio de particulares. Y pareciera que eso es la mirada desde la que se ha centrado la acción gubernamental
en interlocutar únicamente con los actores que debería interlocutar para realizar derecho al deporte de todos los colombianos, únicamente interlocuta con una parte interesada que entiende el negocio del derecho del deporte privado. Podríamos estar pensando que entonces necesitaríamos, con base en esa mirada, de un ministerio para el deporte competitivo y de otra cosa distinta para el derecho al deporte de todos los colombianos, cómo hacer para que se logre ese deber ser como corresponde. Luego hablemos de la reglamentación de esa norma que se establece en la Constitución. ¿Qué hicimos con esa ley 181 del 95 que todavía nos sigue rigiendo en este momento? Hicimos lo adecuado, hicimos lo que correspondía, porque el espíritu en ese momento estaba focalizado en ese enfoque que le digo. Unos amigos del negocio de deporte acomodando el asunto y con un espíritu muy excluyente que se vivió en lo primero que hubo, por ejemplo, el deporte y discapacidad. En esa época fue atroz la manera con esa reglamentación y con esa ley como trataron al exitoso deporte paralímpico en esta época, que hacia adentro está excluyendo otra vez con normas y con leyes a la mayoría de la población con discapacidad. Realmente somos una tierra de atletas en este tiempo, doctor Ortegón, somos una tierra de atletas como corresponde. Yo manejo una muletilla todo el tiempo desde 2011 que vino, 2012 que vino de Londres, Mariana Pajón, y dijo, mi sueño es una cultura deportiva. ¿Hay una cultura deportiva en este país? ¿Cuántos colombianos realmente tienen goce efectivo del derecho al deporte? ¿Qué nos puede decir? Bueno, mira, no, yo quisiera hacer una precisión y hacer un símil. Nosotros firmamos los acuerdos de paz con las FARC y lo que hemos visto después de la firma de los acuerdos de paz es una gran movilización de sectores, digamos, que se vieron afectados, sectores del narcotráfico y demás, que han intentado sabotear esos acuerdos de paz, cambiarlos. Y hago este símil por lo siguiente, algo similar a mi juicio ocurrió con la Constitución del 91. La Constitución es una constitución de derechos, es garante de derechos. Yo diría que es una constitución socialdemócrata, no es neoliberal. Pero la gestión que se derivó después de la Constitución del 91 fue totalmente neoliberal. O sea, recordemos que incluso los grupos de narcotráfico, para poder evitar la extradición y tener un control del Estado, se hicieron nombrar en el Congreso de la República y formularon políticas, y por eso no hay que extrañar que esas políticas en esa década, incluyendo la del deporte, tuviera esa mirada neoliberal, pero no porque la Constitución así lo hubiera previsto, no. Este fue, digamos, lo reaccionario a la Constitución de tratar de mantener un statu quo anterior a la Constitución. Y por eso yo, digamos, señalo el tema de la Corte Constitucional, que es la que ha tenido que enfrentar esa tendencia. Miren, un solo ejemplo para entrar en las respuestas. La Constitución creó un modelo descentralista del Estado y las políticas públicas han revertido ese proceso. O sea, el Estado se ha recentralizado vía política pública en el manejo de los recursos, en el manejo de las decisiones, dependen más del gobierno nacional y menos de las regiones, han atentado contra la autonomía territorial. Bueno, entonces, si vemos, no es tanto la Constitución, es las políticas que se derivaron después que no tuvieron garantías a la participación ciudadana, sino que fue amañada, que no hubo autonomía regional. Y entonces ahí el deporte, ¿qué ocurre? ¿No? El deporte quedó antiséptico, porque casi que el deporte no lo ha tocado la Constitución, ¿no? Siguió manejándose de la misma manera. A mí me sigue impresionando. Yo propuse en el año 2005, Hernando, lo recordarás, cuando fui presidente del Consejo Nacional de Planeación, liquidar a Coldeportes, porque ya era una institución, yo le llamé, sonaba muy fuerte, pero que era de rifas, juegos y espectáculos, ¿no? Solo hacía construcción de infraestructura que gastaba la mayor parte de su presupuesto y se dedicaba a la otra a organizar eventos. De hecho, los que hemos asistido al otorgamiento de sedes de eventos internacionales, vemos que los únicos que levantan la mano son los colombianos, ¿no? Los demás no levantan la mano y por eso nos quedan muchos de esos eventos. Nosotros tenemos que avanzar mucho en una cultura deportiva. Hoy lo que tenemos no se lo debemos a la institucionalidad deportiva, sino a la institucionalidad misma del país, a los medios de comunicación, a la cultura, si se quiere, FIT, al manejo del espacio público, haber avanzado seguramente en políticas de cultura o de medio ambiente. Bueno, se lo debemos a otro, pero no a una política, digamos, deliberada en el deporte, no, esa sigue siendo una política excluyente y una mirada excluyente. Nosotros estamos lejos de ser una tierra de atletas, a no ser que seamos paracaidistas y viajamos por todo el país y encontramos que hay unos talentos y nos tomamos la foto con el talento y entonces decimos que somos tierra de atletas. No, la tierra de atletas debe surgir de un proceso
iniciado en la escuela con la educación física, iniciado en la promoción del deporte comunitario, es decir, iniciado en la garantía del derecho a todas las niñas y los niños y a la población en general, y de ahí obviamente van a resultar unos atletas. Hoy estamos lejos de ese modelo, lamentablemente, y estamos retrocediendo, digamos, en esa mirada de la Constitución del 91. Sí, la acción gubernamental de este tiempo añora la Constitución de 1886, el centralismo absoluto. Para aterrizar en el punto de llegada de esta conversación y darle paso a Gloria y a Yurani, doctor Ortegón, la privatización del derecho al deporte ha sido evidente en ese esquema en el que se están moviendo las cosas. Usted particularmente dice el desastre Lucena en referencia a el presidente Iván Duque le dice al presidente del Comité Olímpico y a los atletas que van para Tokio, las maravillas de este gobierno, el Ministerio del Deporte y el ministro al que aman sus deportistas, lo aman. Y usted habla del desastre Lucena, sobre todo por esa ley que se pretende como proyecto de ley para reemplazar la ley 181 del 95, que insiste en ese esquema y que nada evoluciona. Y es un ministro que sigue pensando que el deporte son los campeones y el deporte. Él no está sintonizado con la gestión de Estado. Esta pandemia no le enseñó absolutamente nada. ¿Cómo hacer para que el gobierno aterrice y el Estado aterrice en el deber ser y en lo que le corresponde para el derecho al deporte de todos? Sí, mira, un desastre por muchas cosas. La primera, no sé si algunos de los que nos acompañan en esta charla recordarán que hablábamos hace 30 años de que existía una especie de gestión paracaidista, de que los gobernantes y los dirigentes esperaban que alguien fuera deportista para tomarse la foto, ¿no? Okay. Que alguien fuera como Egan Bernal, o sea, y creíamos que eso era antes del 91, y ocurre con Lucena, o sea, Lucena le da vida a ese tema. El tema de los negocios además es muy complicado en Colombia por la corrupción, es grave, ¿no? O sea, es un tema grave porque por eso se privilegia seguramente las construcciones deportivas a garantizar, digamos, con esos recursos los procesos, o el apoyo a las regiones, o los estímulos a la práctica deportiva, o el acceso a sectores excluidos tradicionalmente, ¿no? Y se hacen construcciones incluso violando la autonomía territorial, violando los planes de ordenamiento territorial de los departamentos y de los municipios. Pues miren ustedes que le estamos dedicando en época de pandemia la mayor parte de los recursos del Ministerio de Infraestructura que no se puede usar, o sea, en lugar de estar trabajando en la calle, en los parques, en las avenidas, o sea, de garantizar el espacio público de la gente, que sea seguro, que sea ambientalmente sostenible, donde niños y mujeres puedan salir sin problemas, sin estar amenazados en la calle. Bueno, no, esto sigue con una visión, hemos regresado más de 30 años, ¿no? Yo sí creo que es un desastre, podríamos tocar varios aspectos. Y lo más grave a mi juicio, y por eso es bueno situarnos en la Constitución, ese proyecto de ley que le quita la autonomía a los municipios y los departamentos, y con eso le quita los recursos, o sea, centraliza los recursos, centraliza las decisiones, acaba con el Sistema Nacional del Deporte, recuerden que lo reduce al deporte asociado, que ya venía siendo coordinado por el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico, bueno, sobre todo por el Comité Olímpico, ¿no? Y se acabó el resto, o sea, hay que recordar que en Colombia el deporte asociado representa el 0.3% de la población. Ese deporte hay que protegerlo, hay que apoyarlo, hay que financiarlo, y para eso creamos, digamos, un mecanismo en la ley para que el Estado se ocupara del otro 99.7% de la población. Entonces, confundir eso es no haber estudiado la Constitución o tener unos intereses perversos económicos muy sospechosos en un país, digamos, donde abunda la corrupción en la gestión pública, que tendríamos que invitar, y por eso yo sí hablo del desastre Lucena, es un desastre terrible, digamos, y este proyecto de ley, que si llegara a pasar, pues lo primero que tenemos que hacer ahora con las movilizaciones estudiantiles y de los jóvenes y todo, es reversarlo en el siguiente gobierno o más adelante, porque la verdad es un atentado contra los jóvenes y contra las regiones. Para pasar a hablar de las ganancias, porque no puede la gente joven, sobre todo la gente joven que está acá, irse diciendo, bueno, ese par de señores allá no vieron nada bueno, pues todo es negativo, todo es malo, algo bueno pasó. Para hablar de esas ganancias, primero, esta pregunta, ¿qué pasó en estos 30 años con el sector deporte? ¿Hay un verdadero sector deporte? ¿Qué pasó con el periodismo deportivo en este país? Ahí leía yo a algún periodista que sintetiza esa postura general diciendo, gracias, ministro Lucena, por tanto, le decían, y le rinden honores y homenajes, pero yo no sé por qué
o usted seguramente no ve bien como ven los periodistas, lo tanto que les ha dejado seguro al periodismo. ¿Qué pasó con la academia? ¿Qué pasó? No hay ciudadanía para el deporte, una ciudadanía y una masa crítica suficiente. No estamos negando los avances que hay, el estudio de los estudiosos que pueden estar aquí, la investigación, todos los avances en la parte técnica y los avances de los atletas hasta donde han hecho lo que ha hecho Egan Bernal, que a pulso y por cuenta propia se puso donde está y después pues les dijo, aquí no vengan que ustedes no fueron los que me ayudaron porque ha sido mi familia. ¿Qué ha pasado con todo eso? No hay un sector realmente consolidado, cohesionado, y entremos a las ganancias de estos 30 años, doctor Ortegón. No, ganancias muchísimas. Miren, si bien el deporte, digamos, ha sido más esclerótico en la gestión, en otros asuntos la autonomía territorial, digamos, el papel de las ciudades, de las regiones, en sus políticas propias. O sea, la esperanza sí es que esto tiene que hacerse desde lo local, de manera diferencial. Lo que se logra en muchas regiones del país realmente es fantástico y se logra porque la Constitución permitió, a pesar de esas amenazas, avanzar en la autonomía territorial, en que los planes de desarrollo de los departamentos, distritos y municipios contemplen el deporte y la recreación, que tengan recursos para ellos, que hayan racionalizado la infraestructura, que organicen sus propios mecanismos y sus propios procesos. Pero este proceso en el que, digamos, a veces y en algunos años ha participado el Estado central, porque no siempre ha sido negativo, el Estado central ha tenido, digamos, también buenos proyectos y programas, pero yo diría para los jóvenes y las jóvenes que nos escuchan que la esperanza está en lo local, la esperanza está en las regiones, de poder realmente asegurar que el país construya desde lo local, que reconozca las diferencias y la diversidad étnica y cultural que tenemos. Y en eso es donde hemos avanzado enormemente y yo creo que no hay que perderlo, porque una prueba es la participación ciudadana. Hoy tenemos mecanismos e instancias de participación. Tenemos incluso una protección legal a la participación ciudadana, así el Estado a veces se equivoque y la maneje de otra manera. Los organismos internacionales nos dan la razón en que constituye no solo la participación, sino la protesta social un derecho fundamental. Entonces yo creo que sí hemos ganado muchísimo y el deporte se ha beneficiado sin ninguna duda y en muchos de esos momentos el Estado central ha contribuido con recursos, ha sido generoso también, digamos, en respetar las reglas del Sistema Nacional del Deporte y la autonomía de las regiones. Sí, aquí hacemos un balance global, pero quiero decir que cuando nos ha ido bien es porque se reconoce una mirada integral de la Constitución, no como si nosotros fuéramos otro país, sino que miráramos a los jóvenes y los talentos en esa situación, digamos, integral de su desarrollo, de su educación, de su protección social, de su acceso, digamos, al trabajo. Bueno, yo creo que en eso hemos avanzado y el desafío enorme estos 30 años que siguen para los jóvenes es poder involucrar de mejor manera esas políticas y esos avances respecto de una agenda global al año 2030 o la lucha para el cambio climático al año 2050. Yo creo que hay un futuro esperanzador y las marchas y las movilizaciones nos muestran que hay esperanza y si hay esperanza hay futuro. El relato y lo que pasó sería una lista sumaria infinita para mencionar aquí todo lo que no ha debido ser y está pendiente. Por eso, válido que representantes de esa juventud como Mauricio y como Yurani, que están aquí convocándonos en este espacio, asuman esa posta y esa bandera de establecer una real gobernanza de un derecho de todos en este país para que el asunto lo siga siendo de unos grupos de interés y de unos enroscados pocos allí. Hay una mano poderosa, experta en las megaconstrucciones y en los megacontratos de obras en el Estado, al que se le caen puentes como el de Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio, y esa mano está volviendo sobre Coldeportes y siempre ha estado ahí en las obras que ha sido uno de los ejes centralísimos de la gestión de lo que es hoy el Ministerio del Deporte. Vuelve a controlar eso, le repito, con un espíritu de heredero. Y eso que hay en la Unidad Deportiva del Salitre de Bogotá, y eso que pasó en Ibagué, y eso que sigue pasando. Vamos a completar 100 años de Juegos Deportivos Nacionales, un evento de tercera y cuarta categoría en este tiempo, los Juegos más importantes del país, los Juegos del Estado, y todo sigue siendo ese desastre. ¿Cómo debe asumirse desde una gobernanza el control de esto y en lo público, con la perspectiva de lo público, para que no siga pasando eso en manos de unos que siguen en lo mismo? Bueno, yo dividiría la respuesta en dos. Digamos, esto no está ocurriendo en todas partes. En muchas ciudades y pueblos y regiones de Colombia hemos logrado importantes avances.
hemos logrado transparencia a la gestión pública y a las inversiones que se hacen tanto en la infraestructura como en las políticas deportivas. Yo creo que es bueno reconocerlo. Hay ciudades que han hecho, digamos, o que están haciendo, digamos, mostrando la diferencia. El caso de Bogotá o de Cali o del mismo Medellín, ¿no? Esto para no hablar, digamos, de proyectos también muy meritorios en el Chocó o en el Pacífico. Bueno, digamos que uno podría mirar toda la geografía colombiana y encontrar unos temas muy importantes de cómo allí hay diferencias, de cómo puede haber transparencia, de cómo puede haber mejor gestión pública en el manejo de los recursos. Obviamente en el Estado central sí tenemos esa mano grave, que además han denunciado los mismos organismos de control nacionales, ¿no? En el manejo de los Juegos Nacionales. Unos Juegos Nacionales manejados desde Bogotá, muchos eventos desde Bogotá, muchas construcciones. Lamentablemente la historia, por lo menos de estos años, le permiten a uno dudar o sospechar de la transparencia que tengan muchos de esos negocios. Y yo creo que es aquí donde la autonomía local y la participación ciudadana y la transparencia y las veedurías comunitarias tienen que jugar un papel muy importante, como lo están haciendo, repito, en muchas regiones. O sea, no todo, digamos, es un desastre, porque gracias a la Constitución, esos municipios y esas regiones han podido avanzar en muchos de los temas que reivindican el derecho al deporte y la recreación. Por la equidad de género y para darle paso a nuestras panelistas, doctor Ortegón, lo invito a que concluyamos desde esta perspectiva. La Constitución de 1991, la Constitución de la democracia participativa y ciudadana, ¿qué efecto tuvo en el deporte? El deporte hoy en Colombia es más democrático, es un asunto de mayor democratización, hay mayor participación, o sigue siendo ese asunto patriarcal, excluyente y enroscado donde son vitalicios los que allí manejan el asunto. La mayoría de la gente que ha estudiado en las universidades para el deporte está excluida, no participa. Y puedo decir, por ejemplo, que algo que es de las ganancias de ese proceso, que es el deporte paralímpico, un sistema que se construyó con un enfoque bien prospectado, bien pensado, se volvió el asunto más antidemocrático e ilegítimo en cuanto al aparato que lo maneja. La manera como enroscaron y cerraron eso y no le rinden cuentas absolutamente a nadie y nadie las pide y nadie verifica, eso hay que corregirlo. Y eso hay que corregirlo desde una perspectiva de estos procesos como lo que le refiero, gobernanza y transparencia en el deporte. ¿Somos más democráticos y democratizantes en el derecho al deporte en Colombia 30 años después de esta Constitución o para dónde vamos y cómo estamos? No, yo creo que la Constitución todavía requiere mucha pedagogía. Hay que profundizar la democracia y la democracia participativa. Creo que la Constitución tiene muchos aspectos que, si bien no han sido, digamos, desarrollados suficientemente, sí han sido amenazados. Y por eso es muy importante que la juventud también estudie la Constitución. Obviamente que pueda interpretarla 30 años después, pero hay muchos aspectos de la Constitución que todavía están pendientes. Y en eso que tú señalas, yo sí creo que hay aspectos positivos, digamos, de la Constitución. Creo que el futuro tiene que ser de las regiones, que el futuro tiene que ser de los municipios, de lo local. Yo creo que, porque miren el tema de la pandemia, pues el tema de la pandemia está afectando lo local, los pueblos, las ciudades, y es allí donde encuentran las respuestas. Al igual que en el deporte. O sea, la nación no tiene deportistas, no, el problema es cómo evitamos que la nación interfiera o que la nación respete esos procesos y esa autonomía regional y territorial, incluyendo el deporte paralímpico y todo. Yo creo que hay políticas, digamos, importantes en Colombia que están haciendo un tránsito y que han hecho, digamos, muchos avances. Y allí, coincido contigo, el papel, digamos, de la universidad, de la formación de profesionales, de esa masa crítica que hoy tenemos, que no teníamos hace 30 años, ¿no? Todos medio voluntarios, hoy tenemos muchos profesionales en este tema. En temas de equidad, obviamente la Constitución se quedó en muchos aspectos. Recuerden que temas como la equidad de género, seguramente ahora nos hablarán, pues fueron a ser, casi que coincidieron con la Constitución en el momento del gran debate internacional y la Constitución no los interpretó o no los desarrolló en su momento. Pero yo creo que todavía hay unos elementos en la Constitución muy importantes para profundizar en esa democracia, para avanzar en la descentralización y especialmente para garantizar la participación ciudadana en todos los órdenes, incluyendo el deporte. Bueno, 3 puntos para cerrar esta participación de mi parte en este segmento.
Número uno, el tema, por ejemplo, como botón de muestra del deporte inclusivo y accesible para los colombianos con discapacidad. Eso es un asunto mucho más largo, mucho más amplio y mucho más diverso que el deporte paralímpico. El deporte paralímpico es una franquicia internacional que es un segmento y hay que hacerle todas las exaltaciones a la excelencia deportiva en esto. Pero el derecho al deporte de los colombianos con discapacidad excluidos en más del 95%, eso está pendiente y eso hay que trabajarlo y estructurarlo, no como esa ley que hicieron absolutamente terrible. La democratización del deporte en Colombia y la profesionalización es un asunto pendiente que tiene que dirimirse muy bien, sobre todo desde los espacios locales y desde los espacios académicos que están pendientes por realizar. Serían como mis conclusiones para que esto realmente funcione en términos de un Estado social de derecho para un derecho como el deporte y adquirir conciencia, este tema le encanta a Olga, adquirir conciencia de la dimensión de lo público que es el derecho al deporte. El derecho al deporte no es visto en esa dimensión de lo público que no comprende mucha de la gente que anda operando y manejando el deporte. Doctor Ortegón, tenga la bondad, haga el cambio de su conclusión y dele paso a Yurani, por favor. No, de acuerdo en la mirada, por eso hay que leer la Constitución, artículo 366. El deporte es un servicio público, tiene una función pública que coincide con la función del Estado, de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, al bienestar, o sea, a los fines superiores del Estado. Yo creo que quienes nos escuchan y los jóvenes y esta generación que nos acompaña, hay que invitarles a tener una relectura de la Constitución, pero para que la miren integralmente, no para que miremos ese articulito allá botado, no, miremoslo, o sea, arranquemos con el preámbulo. Es que es muy importante decir que en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatorios en la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia y la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la Constitución Política de Colombia. Yurani, permítame, le digo algo más y le entrego la posta definitivamente. A ustedes los jóvenes, el deporte negocio tiene que ser como en los Estados Unidos y como en Europa y como en las grandes ligas del fútbol y del baloncesto y del deporte privado en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos. Negocio es negocio y dedíquense al negocio, pero no cometan lo que se comete desde los sectores de cojamos todo el erario, acaparemos el presupuesto del Estado y de lo público para hacer negocio y dejemos a la mayoría absoluta de la población por fuera. El modelo de los Estados Unidos, donde lo privado es lo privado y es negocio, hagan deporte de mercado todo lo que quieran y llénense los bolsillos, o Messi y todos en Europa, pero privado, no cogiéndoselo del Estado. ¿Estoy diciendo algo falaz, doctor Ortegón? No, el modelo americano es un modelo que en el deporte, digamos, da muchas facultades a lo privado, pero recordemos que son los municipios los responsables de garantizar el derecho al deporte para la felicidad. 1959, aprobado como una enmienda constitucional en los Estados Unidos. El municipio es la base y por eso los privados tienen de dónde sacar, digamos, los procesos y los talentos. Adelante, Yurani, que la posta es suya. Muchas gracias, Hernando, doctor Ortegón. Pues los hemos escuchado con mucha atención y maravillosas ideas y provocadoras ideas nos han dejado ustedes en esta mañana después de esta charla. Tenemos algunas conclusiones antes de continuar con Olga Lucía, porque no podemos dejar pasar esta oportunidad para escucharlos y reescucharlos y estudiar nuevamente todos estos conceptos que nos han compartido y que sin duda nos dan muchas luces para quienes queremos seguir trabajando en el deporte, por el deporte, con los deportistas y, por qué no, desde estamentos públicos también. Entonces, si me permite,